grabación. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidas a su clase y bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio de región número 3 de este primer bloque en el curso de Fundamentos del Diseño. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver lo que son las pinturas segmentadas. ¿Sí? Cuando estoy hablando de pinturas segmentadas, vamos a ver. Ay, espérate. Se me trabó. Ya. Para empezar, cuando estoy hablando de pinturas segmentadas, quiero dar a entender, pues son pinturas o son parte de la segmentación gráfica, la cual se enfoca en dividir representaciones, dibujos, pinturas, en dos o más partes. Pueden ser iguales o desiguales. Ahí sí como mejor lo prefieran o como quieran definir ustedes como autores de su representación gráfica, ¿sí? Estas representaciones pues varían en partes, en formas, en orientaciones y sirven para darle más viveza a las obras, así también pues se puede expandir o añadir partes de una obra original, ¿sí? O algo ya existente con algún toque que ustedes deseen agregar, ¿sí? Eh, permítanme, permítanme, chicos. Permítanme un momento. Bueno, ya regresé. Perdón.
Bueno, como decía, pueden ser la extensión de una obra original, ¿sí? O ya existente, y ustedes le quieren agregar algún toque, ¿sí? O que se le solicite dentro de esa representación. Esa es una pintura segmentada. Perdón. Estas pinturas pues se dividen en tres, bueno, se dividen en varias, pero nosotros vamos a ver tres principales. La primera se le conoce como díptico. Eso quiere decir que son pinturas divididas en dos partes, ¿sí? De ahí viene la palabra díptico, ¿sí? Eh, la definición dentro del arte, pues, es trabajar un bajorrelieve o un cuadro que está formado por dos paneles, dos partes, ¿sí? Y que están fijos o movibles y que se pueden cerrar como las tapas de un libro. Realmente pasa cuando ustedes doblan una hoja a la mitad, ¿sí? Y ahí pues pueden formar un díptico, dejando un espacio más o menos de un medio o un centímetro entre cada uno. Eh, ya cuando hablamos en el ámbito de la publicidad o en las artes gráficas, se le llama de esta manera a un impreso o a un folleto que puede ser de papel o cartulina, doblada a la mitad como anteriormente les mencioné. Se utiliza como una manera de comunicar ideas simples sobre una empresa, evento, servicio, producto, etcétera, y suelen distribuirse pues de forma domiciliar, de puerta en puerta o por medio del correo, siguiendo pues un mailing que es entrega por correo. Y también se les puede encontrar en mostradores de hoteles, ¿sí? Cuando en algún servicio específico que se esté ligado en estos lugares. Asimismo, pues puede ser entregado en un negocio, ¿sí? Por un vendedor de un producto para un cliente potencial. Y también nos ayuda como medio para facilitar y recordarle los beneficios del producto que estoy ofertando o estoy ofreciendo. Entre otras formas, pues tal vez de distribución que ustedes puedan conocer. Para redactar un díptico, existen determinados pues criterios de disposición de la información, las imágenes, que convienen pues a tener en cuenta, ¿sí? Entre estos está la portada que se imprime normalmente, la frase de la compañía o de la campaña publicitaria en cuestión, o el eslogan mismo del producto o marca que yo estoy trabajando, ¿sí? También identifica a la empresa a través de su logotipo o su signo gráfico, cualquiera de los cuatro que ya hemos visto. Ya dentro de las páginas interiores, pues se despliegan argumentos de venta, exponiendo ventajas del producto o de algún servicio, que se apoyan además de gráficos, fotografías, ilustraciones que ustedes puedan colocar. Y en la contraportada, ¿sí? Se coloca nuevamente pues el signo gráfico de la empresa y todos los datos necesarios para la compra del servicio o producto, ¿sí? Pues son los datos de la empresa, dirección, teléfono, si tiene algún mail, alguna página de red social con que se comunicarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que me entiendan mejor, regularmente voy a usar una hoja que tengo por aquí mal puesta. Ustedes tienen una hoja normal, oficio, carta. Cuando la doblan a la mitad e imprimen tanto en este lado que va a ser su portada, la información que vaya adentro, y la contraportada, eso se le llama díptico en la parte publicitaria o de diseño gráfico. No necesariamente solo es un cuadro que yo quiera hacer. También para que entiendan bien lo de las pinturas segmentadas, yo creo que la mayoría de ustedes les gustan los animes o cosas así. Creo que han visto pinturas de Dragon Ball Z, Naruto, etcétera, etcétera. Divididas en varias secciones o en varias partes, ¿sí? Esos son dípticos, pero ya en forma creativa o en el arte. Ya cuando hablamos de la parte publicitaria,
Pues son esos folletitos que entregamos de una hoja a la hora de diseñar. Para diseñarlos, pues también hay que tomar en cuenta que hay ciertos lineamientos con los cuales yo debo de cumplir. Aparte de pues, los que ya les mencioné, que es lo que lleva, pues la distribución de los textos, la distribución de las imágenes, si dentro de lo que yo voy a colocar en el díptico del área publicitaria, yo voy a colocar productos referentes a una marca de soda o de frituras, etcétera, etcétera, pues colocar diferentes imágenes de sus diferentes productos para poderlos ofrecer, ¿sí? Ese es el díptico. Luego, cuando hablamos, o el número 2 es el tríptico, que como su nombre lo dice, pues es una parte o un dibujo dividido en tres partes iguales, ¿sí? Son tres partes iguales. eh, Dentro del arte, pues estamos hablando de un dibujo en tres hojas, tres separaciones que pueda tener, ¿sí? Estas pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? Y antes pues se desarrollaba en placas de madera que se unían por medio de bisagras, etcétera, etcétera. Y se realizaban con decorativos en relieve. Eh, el término pues se empezó a utilizar pues desde la época medieval hasta la fecha, por medio de pues como les digo de esas placas de madera, ¿sí? Y también fueron usados por algunos pintores pertenecientes a la escuela flamenca, o sea, que abarcó el estilo gótico final, el barroco, el renacimiento y el manierismo. Son corrientes artísticas que ustedes tendrían que ver en historia del arte y que en algún momento pues aquí las van a trabajar durante los siglos XV y XVI. Ya cuando lo vemos desde la parte publicitaria, estamos hablando de un trifoliar, que es el que entregan en cualquier negocio en el cual a ustedes les están dando información de un producto. Así como el díptico, también tiene reglas. En la parte frontal tiene que ir siempre el signo gráfico, el nombre de la empresa, producto, marca, servicio que yo esté ofreciendo. ¿Sí? Empecemos por ahí. El signo gráfico, el nombre de la empresa, que es lo principal que yo necesito. Luego, por dentro, en sus tres hojas o en sus tres lados que yo quiera ver, debo de colocar descripción de productos, servicios que yo ofrezco, precios, promociones, si en algún momento voy a hacer una promoción, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo que yo pueda o el cliente pueda consumir. Y luego en la parte final, nuevamente, datos de contacto que pueda tener con la empresa, ¿sí? Porque aparte es que la empresa está ofreciendo un producto, pues datos de la empresa, nuevamente el signo gráfico, ¿sí? En la parte central de la del último doblez, ¿sí? Y además, si se dan cuenta, estoy diciendo portada y contraportada, todavía me queda la parte de la base. La base regularmente, ay, perdón, eh, regularmente no se le coloca nada porque es una parte que ya no se ve, que no se utiliza, pero hay en casos en que la gente o el diseñador desea colocar sus datos como diseñador para que pueda ser contactado. Eh, la noción más moderna que pueda tener el tríptico pues es asociarla con cualquier publicación de tres hojas o tres lados plegables, ¿sí? Eh, y también podemos tomarlo en cuenta con catálogos publicitarios o materiales divulgativos, que son los que yo estaba mencionando anteriormente. Y por último tenemos el políptico. Es aquella pintura o histograma, porque regularmente está basada en una historia, ¿sí? Dividida en 5 partes o más que pueden ser iguales o desiguales. Y con ella podemos designar una historia, un contexto, un tema en múltiples secciones, ¿sí? Eh, Cuando estamos trabajando
políptico es tomar en cuenta que todos los elementos que conlleve este tipo de pintura, porque más que todo el tipo de pintura que se trabaja, estamos hablando de que todos los elementos me van a contar una historia. Como les mencionaba antes, pues la mayoría, pues ahorita son más gamers, más de animes, cosas así. Eh, entonces, hay una página en Instagram que ofrece cuadros, así. Y hay un cuadro que tiene todas las fases o facetas de Goku, desde pequeño hasta la última que salió. Y está contando la historia, por decirlo así, de cómo fue su evolución como Saiyajin. Pongo este contexto y pongo este ejemplo porque no solo me tengo que meter a la historia para poder hacer yo un políptico, sino que puedo agarrar un tema en general y contar una historia con él. Ejemplo, es como que yo les pusiera a decir, en cada una de las secciones, como puede ser 5 más, usted descríbase como persona y dibújeme sus 5 momentos más representativos de su vida. Ejemplo. Entonces puede ser que en algún momento, eh, cuando estaba pequeño, el momento más representativo fue que se tocó madera, para que decir que se murió algún familiar que era muy allegado a ustedes. Otro que puede ser que se graduaron de tercero básico. Otro que ustedes conocieron a su primer amor, por decirlo así. Esos puntos claves son los que ustedes dibujarían en un políptico. No necesariamente tiene que haber una secuencia, ustedes pueden dibujarlo, digamos, de extremos hacia adentro o de dentro hacia afuera, ¿sí? Contando su historia, tomando la parte central como la primera y luego ir dibujando hacia afuera o viceversa. Tomar sus elementos más lejanos de lo que estén contando en los extremos y en hacia el centro para representarse ustedes de una forma eh, actual. Ya cuando hablamos de la parte publicitaria, que hay veces que se utiliza, estamos hablando dentro de formas de expresión publicitaria, perdón, se me fue la palabra, sí, de formas de expresión publicitaria, donde yo voy a contar y voy a colocar cuáles son los productos que ofrece una marca. Ejemplo, si yo estoy hablando de Coca-Cola, puedo decir la evolución que ha tenido el signo gráfico de Coca-Cola. O como cuando les, vámonos la primera tarea de diseño computarizado, que les puse la evolución del signo gráfico de alguno de los programas de diseño. Le damos Photoshop. Para representarlo en un cuadro políptico hubiera sido la forma más fácil de colocar en el centro el actual y hacia los lados cuáles fueron sus evoluciones yéndonos hacia atrás o viceversa, colocando las actuales a los costados y yéndonos hacia el centro, hacia el más antiguo. Podría ser una forma. Y ya cuando lo hablamos de una marca, ejemplo, Coca-Cola, o Gallo, que es lo que está haciendo ahorita con sus 125 años, es colocar la evolución de su cerveza desde la primera hasta la última y lo podría representar en un cuadro político, ¿sí? Para representar una marca, ¿sí? También hay que tomar en cuenta que cada uno de estos 3 tipos eh, tienen que representar una idea, un tema por separado. No porque estén juntos me tienen que hablar directamente juntos de un tema. Por eso estaba hablando yo de marcas ahorita al final. Porque vengo yo y si estoy hablando de Gallo, bueno, ejemplo, agarro una parte del políptico y solo la muestro, quiere decir que la gente que lo vea tenga que entender de qué estoy hablando. Y así mismo con los otros 2, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. También cuando hablamos de pinturas segmentadas, estoy también dejando un espacio entre cada uno. Si estoy hablando en la parte publicitaria, estoy hablando de que al doblar la hoja debo dejar un espacio
¿sí? O un margen para poderlo trabajar. Cuando ya estoy hablando de pinturas o dibujos en los cuales yo voy a unir hojas, debo de tener una separación de medio o 1 centímetro en el cual pueda haber la pared, pueda haber una separación, ¿sí? Pero que sea continuo el dibujo, ¿sí? Por eso decía yo. ¿Qué me pusieron ahí? Mi mango, algún día le va a llegar. Ya se lo mandé por cargo express, pero creo que no le ha llegado. Yo les dije que hasta ahora pasa el cuatillo o pasa la basura, entonces lo siento, pero a esa hora lo van a escuchar. Tienen la mala costumbre, lunes, miércoles, no. Lunes, martes, miércoles y jueves ustedes van a escuchar o al de la basura o al de la verdura. Sorry. Y esto que cargo audífonos. Y si no, se imaginan cómo lo van a escuchar. Y así me cobra el envío. Sí, le van a cobrar el envío. Ahí tiene listo, son 30 quetzales de envío. Lo siento. Ya me dio hambre a mí también. Lo siento, Juan. Bueno, volviendo al tema. Lo que quiero yo que entiendan con este tema es que ya de tanto de forma digital o de forma manuscrita o manual, ustedes siempre van a representar algo por ciertas partes. Siempre va a haber algo con lo que ustedes tienen que hacer alguna pintura segmentada o algún tema segmentado. Por ejemplo, va a haber un tema, o vamos a irnos al tema del dibujo a lápiz. Si yo les hubiera dicho, sepáreme cada una de las partes de su pintura a lápiz que hicieron por secciones, se hubiera convertido en una pintura segmentada. ¿Por qué? Porque cada una hubiera ocupado un espacio diferente y hubiera tenido una separación. La línea que ustedes también colocaban blanca para poder hacer su cuadrícula en ciertas partes, también les indicaba cómo hacer una pintura segmentada sin haber visto el tema, ¿sí? A veces todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos, nos conlleva o nos da la idea o la sensación de tener una pintura segmentada. Asimismo, cuando les dicen dividan un dibujo en 4, están haciendo una pintura segmentada porque están dividiéndola en 4 partes iguales. La única diferencia es que cuando yo trabajo un políptico a las demás pinturas segmentadas, es que yo puedo usar diferentes tamaños, diferentes orientaciones para hacerlo. No todo porque un cuadro está vertical, todos van a ser verticales, no. En algún momento ustedes van a utilizar uno vertical y 2 horizontales para dar una idea, ¿sí? De algo que quieran transmitir. No necesariamente todos tendrán que ser verticales. A excepción del díptico y el tríptico, el políptico puede romper esa barrera de tamaño y de orientación a la hora de colocar sus hojas, sus paneles, sus espacios para hacerlo, ¿sí? Eh, También tomar en cuenta que los polípticos pues son un tipo de obra frecuente de la Edad Media, ¿sí? Y que regularmente, pues, antes de ya meterlo dentro de la publicidad, pues tomábamos en cuenta de que representaba cosas religiosas, cosas del Estado, situaciones donde tenían que estar expuestos altares de la iglesia, catedrales, imágenes por el tiempo católicas, ¿sí? O representaciones religiosas. En la actualidad, pues ustedes, ya como les dije yo, pueden utilizar cualquier tema, ¿sí? Y el políptico no quiere decir que solo voy a usar 5 partes, puedo usar 5, 6, 7, 8, 10, las cantidad de partes que yo necesite para poder representar todo un tema. Y para ir terminando, el políptico no necesariamente tiene que ocupar un cuadrado, por decirlo así. Cuando me refiero a un cuadrado, que a pesar de que coloque vertical u horizontal las piezas, debo de llenar mentalmente ese cuadro. Puedo dejar algunas partes sin colocar algún cuadro o una imagen para que el que lo ve, nuestro cliente o el que lo quiera observar, se me fue a traer la palabra, eh, pueda tener en su imaginación y complementar con su imaginación esos espacios que ustedes dejen en blanco. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, si no hay dudas o preguntas,
Solo voy a revisar la asistencia porque creo que tengo 2 que no ingresaron. Ya sé quiénes son. Bueno. Y nada, yo creo que ayer pues ya les hablé, si no estoy mal, haciéndole recordatorio de la semana de evaluación y todo eso, que lo mantengan en su cabecita. Y el día de hoy, pues, por mensaje de plataforma, les va a llegar un mensajito mío eh, con con algunos requerimientos para la próxima semana para esta actividad de este tema y la actividad del siguiente tema que vamos a ver. Tomar en cuenta que estos 2 últimos temas son complementarios o son una base para las próximas publicaciones o representaciones gráficas que hagan, ¿sí? Eh, y de aquí en adelante, pues hay que empezar a tener medidas en su cabeza y no medidas de que una hoja carta, media carta, no, en milímetros que les van a servir para ustedes ir tomando las medidas para ir haciendo sus representaciones gráficas, nada más. Y se lo digo de una vez para que lo lean en su guía de estudio y recordarles que la actividad del examen puede ser práctica o teórica y que lean cada uno de los contenidos. Tengan a la mano sus carátulas porque puede que sea el examen. Y nada, pues les deseo una feliz tarde, un buen provecho y nos vemos mañana para diseño computarizado, para continuar con el tema de ayer. Que pasen una feliz tarde, un buen provecho y hasta la próxima. Nos vemos. Feliz día, profe. Feliz Feliz tarde. día. Feliz día. Nos vemos. Feliz tarde. Por fin a comer, profe. Eso sí, ahorita sí ya. Nos vemos, provecho. Ay, teníamos espectador, donde Lidia.